siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta promesa nos amparamos y por eso buscamos todos los días, en este espacio, reavivados por su palabra, tener un encuentro con Dios y con las Santas Escrituras. Lo hacemos de manera sistemática, todos los días, todos los capítulos de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 36 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor que estás en los cielos, meditamos en tu palabra ahora y queremos hacerlo juntos contigo. Por favor, bendícenos, dirígenos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 35 de Éxodo se inicia la sexta sección de este libro. Y esta sección tiene que ver con la construcción del santuario. En el capítulo 35 nosotros ya hemos visto en el programa anterior cómo hay un llamado al pueblo para traer de manera voluntaria y generosa sus ofrendas para la construcción de este santuario. El capítulo 36 comienza hablando de esos dos artistas que iban a estar llenos de sabiduría y de inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario y hacer todo tal como Dios mandó. Y en el versículo 2 de este capítulo nos encontramos con un Moisés que extrañamente, entre comillas, tiene que suspender el pedido de ofrendas. ¿Por qué? Moisés llamó a Bezalel, a Joliab y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Versículo 4. Y era tanto que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía y fueron a decirle a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Recursos, bienes, talentos, puestos al servicio de la construcción de aquel santuario en respuesta al llamado de Moisés. Versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: ningún hombre, ninguna mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Los encargados de motivar, de promocionar, de recolectar, dejen de hacer. Qué cosa maravillosa fue la respuesta del pueblo, ¿no? Que ofreció con tanta rapidez, con tanta abundancia, que hubo que detener, suspender esa recolección, porque ya era suficiente. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Desde el capítulo 8 en adelante comienzan las declaraciones de la construcción del tabernáculo, cómo tenía que ser, con sus distintos elementos, con sus distintas composiciones, con sus cortinados, el versículo 14, con sus cubiertas en el versículo 19, con todo lo que, con sus tablas en el versículo 28, con sus barras en el versículo 31, con su velo de azul púrpura en el versículo 35, con el velo para la puerta del tabernáculo en el versículo 37, con sus columnas, ¿sí? Todo un diseño arquitectónico, artístico, bonito, llamativo, perfecto, cumpliendo el propósito que ese santuario habría de cumplir. ¿Y cuál era el propósito que ese santuario habría de cumplir? Era el lugar donde Dios iba a manifestar su presencia, era un lugar de adoración, era un lugar de culto, pero era también un lugar de expiación de los pecados. Era el lugar donde el sacerdote y los creyentes se iban a aproximar para ofrecer sus cultos y sus rituales diarios, pidiendo perdón, aproximándose a Dios, trayendo su vida pecaminosa, haciendo una transferencia
de los pecados hacia el corderito, hacia el animal, hacia el santuario, hacia el servicio de culto litúrgico, para liberarse del pecado y para recibir en compensación con esa liberación la paz, el perdón, la presencia de Dios en la vida. Y ese era el papel del santuario. Y ese era el propósito, y ese era el objetivo, y esa era la misión del santuario, de sus muebles, de sus pertenencias, de sus espacios, de sus actividades, de sus rituales, de sus visitas, de sus convocatorias. Todo estaba diseñado para ilustrar la gravedad del pecado, para ilustrar la dimensión del amor de Dios, para ilustrar la presencia de Dios, de su ley, de su carácter, de su luz, de su brillo, para ilustrar la provisión que Dios hace alimentando, sosteniendo la vida, transformando la vida y abriendo un camino de esperanza. Pero yo quiero detenerme no solo en el objetivo y el propósito del tabernáculo, del santuario, sino quiero detenerme en la actitud del pueblo que frente al pedido de Dios ofrenda voluntariamente, ofrenda generosamente y da más de lo que Dios pidió y necesitaba. Es un poco extraño. No siempre ocurre esto. Cuando se trata de Dios para con nosotros, Dios siempre nos da más de lo que necesitamos, más de lo que pedimos, más de lo que queremos, mejor de lo que pedimos. Dice la Biblia que Dios nos contesta más allá de lo que pedimos, que a veces pedimos mal y no sabemos pedir, y Dios mejora nuestra oración. Y cuando pedimos que se haga su voluntad, nos da más y mejor de lo que pedimos. Pero aquí es al revés, aquí es la criatura dando para Dios. Y a la hora de que nosotros tenemos que darle para Dios, no siempre le damos lo que nos pide. Siempre tratamos de dar lo mínimo, lo indispensable, apenas para cumplir, apenas para marcar tarjeta. Pero aquí este pueblo dio más de lo que Dios pidió, dio más de lo que Dios necesitaba, sobraba para cumplir el propósito de Dios. Yo me pregunto, amigos, cuando Dios nos pide nuestra vida y le damos la vida, ¿qué le estamos dando? Hay una escritora cristiana, Elena de White, que dice que cuando Dios nos pide y le damos el corazón, ¿qué le damos? Un corazón sucio para que lo limpie, una vida lastimada para que la sane, una vida echada a perder para que la transforme. Y así todo nos parece que le tenemos que dar mucho a Dios. Cuando Dios nos pide la vida, cuando Dios pide que nuestra vida armonice con su voluntad, cuando Dios pide nuestros talentos, nuestros recursos, cuán generosos, cuán fieles, hasta qué punto, como este pueblo hizo, podemos dar de manera tal que Dios tenga que mandarnos emisarios que diga, basta, ya está, es suficiente, me dieron más de lo que pedí. Saben, Dios y el cielo constituyen el mejor banco donde podemos depositar nuestra vida con los mejores dividendos, con los mejores intereses y con los mejores resultados. No tenga miedo, confíe su vida y todo lo que usted tiene en las manos de Dios. Es el lugar más rentable, es el único lugar rentable. Esa ganancia tiene que ver con la paz, con el perdón, con la protección, con el presente, pero también tiene que ver con la eternidad. El Evangelio diría, no hay nadie que haya dejado por causa del Evangelio casa o parientes o familia que no reciba 100 veces más en esta tierra y además la vida eterna. Ahora yo quiero hablar con Dios a través de la oración.
Señor, hemos reflexionado en tu palabra y nos sentimos tocados porque ese pueblo te dio en aquel momento más de lo que pediste. Nos sentimos tocados porque nosotros siempre pensamos en lo mínimo que podemos ofrecerte, cuando tú siempre nos ofreces lo máximo. Incluso en Jesús nos das el mejor don que el cielo pudo darnos. Por eso, Señor, queremos ofrendarte nuestra vida para que la perdones y la limpies, para que la transformes, para que la hagas llena de paz y de bendiciones, plena de realizaciones, para que la hagas feliz, para que la hagas fiel, que nos des muchas bendiciones en esta tierra y además una vida para siempre. Ofrece todo esto a todos nuestros amigos y danos hoy un día muy especial en tu compañía. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias por la compañía de hoy y de todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.